Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del síndrome de Marcus-Ghosn. El síndrome de Marcus-Ghosn es una condición clínica rara que afecta a los músculos extraoculares, específicamente el músculo elevador del párpado superior. Este síndrome, también conocido como ptosis de Marcus-Ghosn, se presenta típicamente con una caída unilateral del párpado superior, el cual se asocia con un fenómeno peculiar durante los movimientos oculares, particularmente cuando el paciente mueve los ojos hacia un lado. Esta condición se debe a una alteración en la inervación neuromuscular del músculo elevador, que se traduce en un trastorno de la función del párpado. En esta charla vamos a abordar el síndrome de Marcus-Ghosn en su profundidad, hablando de su fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y sus diagnósticos diferenciales más relevantes que deben considerarse al evaluar un paciente que presente una ptosis. Iniciando por la fisiopatología del síndrome Marcus-Ghosn, se sabe que es causado por una anomalía en la inervación del músculo elevador del párpado. El músculo elevador del párpado está principalmente inervado por el nervio oculomotor, el nervio craneal número 3. Sin embargo, en el síndrome de Marcus-Ghosn existe una anomalía en la inervación que conduce a un mal funcionamiento del músculo elevador del párpado. Entonces, la característica más distintiva de este síndrome es el fenómeno de una ptosis compensada. Este fenómeno ocurre porque la caída del párpado superior se ve reducida o incluso corregida parcialmente al realizar un movimiento ocular en una dirección determinada, usualmente hacia arriba o hacia afuera, en lugar de un esfuerzo voluntario para elevar el párpado. En términos simples, el movimiento del ojo provoca una contracción involuntaria o refleja de los músculos involucrados, que de alguna manera afectan al músculo elevador del párpado, corrigiendo temporalmente la ptosis. Entonces, las manifestaciones clínicas que podemos encontrar generalmente en los pacientes que presenten este síndrome, podemos encontrar una ptosis unilateral. Este es el síntoma más evidente, el cual es la caída del párpado superior en uno de los ojos, que se observa a menudo en niños. La ptosis es generalmente leve, pero puede volverse más pronunciada en determinadas posiciones o durante el cansancio. También tenemos el fenómeno de apertura con movimientos oculares. Esta es la característica más distintiva del síndrome de Marcus-Ghosn, cuando el paciente mueve el ojo hacia una dirección específica y se observa una corrección parcial o inclusive total de la ptosis. Este fenómeno es indicativo de que la anomalía está en la inervación del músculo elevador del párpado y está asociado con un reflejo de los músculos extraoculares. En algunos casos pueden presentar estrabismo, aunque no es un hallazgo común. Algunos pacientes pueden presentar una desviación ocular asociada con el síndrome de Marcus-Ghosn debido a los problemas de coordinación de los movimientos oculares. Y muy importante, que los pacientes no presentan alteración de la visión. La ptosis en el síndrome de Marcus-Ghosn está rara vez afecta la agudeza visual, ya que la caída del párpado realmente no obstruye el campo visual de manera significativa, por lo cual no se ve alterada. El diagnóstico del síndrome se realiza principalmente a través de una exhaustiva historia clínica, la observación clínica y una serie de pruebas oftalmológicas que van a permitirnos confirmar la presencia de ptosis y observar el fenómeno de apertura al realizar movimientos oculares. Por ejemplo, como hemos mencionado, principalmente en la historia clínica, es importante preguntar sobre el inicio de los síntomas, la progresión de estos y la presencia de síntomas asociados como dolor o malestar. Los pacientes suelen notar la ptosis desde una edad temprana, generalmente desde la infancia, pero también puede ser detectada en la adultez. A la parte del examen físico, evaluar la ptosis en reposo, observar si existe alguna corrección parcial al realizar movimientos oculares específicos, evaluar el reflejo pupilar y la función del nervio oculomotor, realizar una prueba de la cabeza, un head tilt test, que consiste en observar si la ptosis mejora cuando el paciente inclina la cabeza hacia un lado. En el síndrome de Marcus-Ghosn, este tipo de maniobra a menudo mejora la posición del párpado debido a la alteración en la coordinación de los músculos extraoculares. También se pueden realizar en ocasiones bastante aisladas pruebas de imágenes, especialmente cuando sospechamos una anomalía estructural o neuroquirúrgica subyacente.
Se pueden realizar imágenes de la órbita con una resonancia magnética o una tomografía para descartar otras patologías. Y por último, se realiza una prueba de estimulación eléctrica para confirmar la anomalía en la inervación neuromuscular. Se puede realizar una prueba de estimulación eléctrica, aunque no es rutinaria. Esta prueba nos va a ayudar a verificar la falta de respuesta del músculo elevador del párpado ante estímulos eléctricos. Y los diagnósticos diferenciales en el síndrome de Marcus-Gone debe diferenciarse de otras condiciones que pueden causar una tosis. Algunos de los diagnósticos diferenciales más importantes están la tosis congénita. Esto puede ser similar en presentación al síndrome de Marcus-Gone, pero a diferencia de la tosis congénita no tiene el fenómeno de apertura con movimientos oculares. La tosis congénita se debe a el defecto en el elevador del párpado o en su inervación y no está asociada con movimientos reflejos que mejoren la posición del párpado. También puede confundirse con una parálisis del nervio oculomotor. La parálisis del nervio oculomotor puede causar una tosis, pero a diferencia del síndrome de Marcus-Gone, esta tosis igual no mejora con movimientos oculares. Además, la parálisis del nervio oculomotor se acompaña de otros síntomas como la desviación del ojo, o sea, estrabismo, y la dilatación de la pupila. Tenemos por tercero, el síndrome de Horner. Este síndrome se caracteriza por una triada de tosis, miosis y anhidrosis en el lado afectado. A diferencia del síndrome de Marcus-Gone, la tosis en el síndrome de Horner es causada por una interrupción de la vía simpática que inerva el músculo tarsal y no tiene el fenómeno de corrección con el movimiento ocular. La miastenia gravis puede causar una tosis bilateral o unilateral y puede estar asociada con una debilidad muscular generalizada. Aunque la miastenia puede provocar una tosis que mejora con el descanso, no presenta el fenómeno de apertura en función del movimiento ocular, lo que la diferencia del síndrome. Y por último tenemos la neurofibromatosis tipo 1. En algunos casos de esta patología, los pacientes pueden presentar una tosis debido a la presencia de neurofibromas en los músculos o nervios oculares. Aunque la tosis es una característica común, no suele estar acompañada por el fenómeno de apertura, en el cual los movimientos oculares ayudan. Y el tratamiento de este síndrome depende realmente de la gravedad de la tosis y de la presencia de complicaciones. En muchos casos, el tratamiento es principalmente conservador y en algunos pacientes pueden no requerir intervención quirúrgica. El tratamiento quirúrgico, si la tosis es lo suficientemente severa como para afectar la función visual o estética del paciente, puede ser necesario realizar una cirugía de corrección de la tosis. Esta cirugía implica modificar el músculo elevador del párpado para así mejorar la posición del párpado afectado. Y el tratamiento farmacológico, en raros casos, puede utilizarse medicamentos como los inhibidores de la acetilcolinesterasa para mejorar la función neuromuscular, pero realmente esto no es habitual en el síndrome de Marcus-Gone. Y como conclusión, este síndrome es un trastorno raro que presenta características clínicas distintivas. Y como vimos en el diferencial, la tosis mejora con los movimientos oculares. Esto es clave para diferenciarlo del resto de patologías. Un diagnóstico adecuado y la diferencia de esta condición frente a otras causas de tosis son fundamentales para un tratamiento adecuado. Y aunque el tratamiento es a menudo conservador, los pacientes con tosis severas pueden beneficiarse de cirugía para mejorar su calidad de vida y estética. Muchas gracias.